La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Roberto Rosario Márquez. Él es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y fue presidente de la Junta Central Electoral. Buenos días, Roberto. Tenía un tiempecito que no nos visitaba. Buenos días, Ramón, y buenos días, Jacqueline. Buenos días, doctor. Es un privilegio estar aquí, así que... Roberto, hay muchos temas, porque tú te referiste a ese tema recientemente, que es el tema del narco y de la política. Y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había dicho que ese tema no se debe de politizar y que mejor debe haber una especie como de acuerdo entre todos los partidos para ver cómo impedir que el narco penetre en las organizaciones. Mira, el problema que tiene el PRM es que ellos no quieren que se politice nada que ellos politizaban antes. En su gestión, usted busca los discursos de mi amigo Paliza cuando era senador, o de Faride, o de ellos, y ellos no soltaban el guante con esos temas, y cualquier cosa intrascendente lo convertían en un gran escándalo nacional. El problema del narcotráfico es que en la República Dominicana, para mí, hay un peligro real de que los grupos criminales que se dedican al lavado de activos y al tráfico de estupefacientes han copado determinadas instancias públicas. Hasta hace poco, esas personas que se dedican a esa actividad ilícita no se hacían nombrar en las funciones públicas. Ellos incidían a través de alguien, tenían un amigo que les resolvía y le daban dinero y financiaban a esa persona. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que esta gente ahora han decidido ellos asumir ya directamente la función pública. Yo diría, y me atrevo a afirmar, porque he entrado buscando en Google y he llamado a algunos amigos, que en ningún gobierno de América, nunca en toda la historia, se habían detectado tantas personas con funciones oficiales en ejercicio que hayan sido detectados como responsables. Pero en el Congreso, doctor. No solo en el Congreso. Hay algunos asesores y cosas, pero básicamente en el Congreso, o usted tiene otras informaciones. Oh, pero hay asesores, y es más, yo voy más lejos. Aquí hay personas que están designados, que fueron electos, digamos, con una votación altísima para puestos legislativos, que previamente ya habían sido apresados, condenados y deportados a los Estados Unidos. Para ponerte un ejemplo. ¿Cómo es la cosa? Repite eso, Roberto. Hay funcionarios electivos que en algún momento... Que fueron electos ya. Que fueron electos. Que en algún momento... Habían tenido expedientes. Habían tenido expedientes y habían sido juzgados por lavado y narcotráfico. Y entonces, tú me dirás, bueno, pero que yo no sabía, pero tú lo inscribiste. O sea, estamos hablando de que un partido está inscribiendo a una persona con un historial. Mira, yo quiero hablar de ese tema porque yo tengo autoridad para hacerlo, y lo digo con modestia. Cuando yo fui presidente de la Cámara Administrativa, yo mandé el listado de todos los candidatos que sometieron los partidos políticos para que verificaran cuáles de esos candidatos tenían compromiso con el crimen organizado. Y tanto la DNCD como la Policía Nacional me mandaron un reporte. ¿Los candidatos presidenciales? No, candidatos legislativos. Legislativos. Y ese reporte yo se lo hice llegar a los partidos. Yo me reuní personalmente con Miguel Vargas. Le mostré, mire, la información que me han dado. Me reuní con una comisión del PLD y debo admitir que en el caso del PLD, ellos sacaron en el 2010 y después en el 2012, ellos sacaron una cantidad determinada de personas que tenían compromiso o que aparecían en esa depuración que hizo la DNCD. Incluso si ustedes entran a Google, van a darse cuenta incluso que eso generó una discusión pública porque legalmente tú no puedes impedir que una persona sea candidato porque alguien lo acuse, ¿verdad? Pero ellos usaron un mecanismo para excluir a algunos y tener una actitud. Creo que como 10 personas ahora, no pudieron ser candidatos. Doctor, pero esa es una función que debe hacerla la Junta Central Electoral y que usted la hizo, no sé, por alguna sospecha que tenía, o es una función que deben hacerla los partidos. Yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que los partidos es una responsabilidad básicamente de los partidos. Pero yo creo que los órganos de administración electoral, en este caso, a partir de la modificación de la ley electoral, hay una responsabilidad compartida entre la Junta y entre el Tribunal Superior Electoral y la propia Suprema Corte de Justicia, que debe darle seguimiento a ese tema. Por esa razón es que yo planteaba el lunes de esta semana,
dada la gravedad de lo que está ocurriendo, señores, el único precedente de casos como ese es en Colombia con Pablo Escobar. Pablo Escobar, para ser diputado, tuvo que morir alguien que él suplía y entonces no duró ni un mes, creo, o 2 meses y tuvo que salir. Aquí tenemos situaciones, como ejemplo, como alguien del Cibao que se fue condenado, él mismo fue y se entregó en Estados Unidos. Gutiérrez. Y duró como 1 año o 2 años y con los cheques seguían saliendo en la Cámara de Diputados. Es decir, evidentemente no se ha tratado con seriedad el tema y estamos hablando ya de que se han identificado entre diferentes funciones más de 10 personas de diferentes partidos. Eso tiene también otro componente más grave. Si tú ubicas a esa persona tenían incidencia en más del 80% del padrón de electores. Porque se ha detectado o se ha señalado personas en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en La Vega, en Santiago, en La Romana, en Barahona. Tú te pones a ver, representa más del 80% del padrón. Ahora, doctor, ¿cuál es el mensaje? Escúchame, Jacqueline, que yo quiero mandar. Ese tema afecta la integridad y la transparencia electoral porque cuando un diputado, un senador, por ejemplo, el caso sonado ahora de La Romana, Jacqueline, el candidato del PRM que competía con ella era Eugenio Cedeño, sí, el fundador del PRM en La Romana y un líder histórico. Ahí voy. Ella sacó el doble de votos que él. Ahí voy. Ella no está involucrada, pero ella no está involucrada, pero el marido era su jefe de campaña. No sé si tú me Bueno, ella sí está involucrada. Sí, pero, Es decir, pero no hay acusación contra ella. Bueno, claro, pero ella no puede decir que no sabía. Claro. Entonces, porque hay un tema, ella no tenía... Pero además hay un dato, hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que ordenó que ella no fuera candidata. Y del Constitucional. Exacto, y como quiera fue candidata. Exactamente. Es decir, que, entonces, hubo una decisión expresa de llevarla. Doctor, pero es que hay un común denominador del PRM y de todos los partidos, el elemento dinero, que pesa mucho en la campaña a la hora de escoger un candidato. A veces un candidato bueno no tiene quizás los recursos económicos, el partido se hace de la vista gorda, no lo apoya porque tampoco, no sé, le da, usted sabe cómo se maneja eso, y entonces la persona que tiene dinero arrasa y no averiguan de dónde viene ese dinero. Sí. Y a veces lo saben, porque lo saben, y aún le dan rienda suelta. Es injusto en este caso específico. Tú tienes la razón en cuanto al dinero. Sí. Porque hay muchas personas que son candidatos porque son banqueros o porque tienen dinero lícito. Te dijo banca de apuestas. Sí, son dinero lícito, cuando digo los banqueros me refiero a lotería y banca de apuestas deportivas y cosas así. Y tienen dinero, incluso... Daniel Toribio le llama banquetero. Bueno, digamos que tienen recursos que nadie cuestiona. Y eso le da una ventaja competitiva. Ahora, ese no es el tema. Ahora mismo, Jacqueline, lo que está pasando con el PRM es grave, porque eso en ningún partido, al día de hoy, nadie puede identificar a ningún funcionario público o electivo del Partido de la Liberación Dominicana o del Partido Reformista que en ejercicio de su función fuese detectado o acusado o sometido o condenado por narcotráfico. Al único que le ha pasado con la gravedad que le ha pasado es al PRM, lo que significa que en el PRM no hay mecanismo de protección. Yo creo... Pero habrá que ver cómo ellos reaccionan, porque esto también puede sacarle muy buen provecho. Le pasó igual que a la subestación, que le faltaba un mecanismo de Yo creo que esto lo ha desbordado. Y yo creo que ellos, en el interés de recibir recursos para competir en el 20, no tomaron los mecanismos de presión. Pero ahora, el PRM, si yo fuera del PRM, y yo se lo planteo formalmente, yo le pidiera perdón al país. Porque ellos están poniendo en peligro el Estado de Derecho, están poniendo en peligro la democracia, están permitiendo que nos podamos convertir en un narcoestado, que sus consecuencias... Roberto, ¿es cierto que van a jalar un senador del PRM? He escuchado, yo no tengo esa evidencia, pero he escuchado que esa es una posibilidad, Y además de eso, ya estamos hablando, señores, que ya no solamente afectan a los partidos, ya incluso están afectando a instituciones privadas, a instituciones de peso en la sociedad, donde esa gente está penetrando. Este tema debe ser discutido. Yo creo que se debiera convocar un pacto que involucre a los órganos que tienen que administrar decisiones y justicia en la materia,
tanto de justicia como arbitral, en el caso de la Junta, en el caso del TCE, de la Suprema, en el caso del Poder Ejecutivo, que no puede rehuir su responsabilidad en el tema, y las organizaciones sociales, que por cierto, parece como que no le preocupa mucho esto, ni a Finjo, ni a Participación. Ellos parece que entienden que todo está normal, porque no lo veo reaccionar. Pero todas estas organizaciones, de alguna manera, deben hacer un pacto y deben tomarse medidas para resolver esto antes que sea más grave, porque está en juego no solamente un candidato, es que la cantidad de personas que en tan poco tiempo han sido condenados o que han sido acusados de narcotráfico con pruebas, definitivamente para preocuparnos y para ocuparse de enfrentar esa situación. Cualquier elección que tú hagas donde un partido tenga control del Estado, según el director de compra, haya un cartel de licitación y en adición a eso haya personas vinculadas, o casi un cartel de gente vinculada al narcotráfico, no sé para qué ir a una elección así. ¿Quién le va a ganar? ¿Cómo tú vas a competir en esas condiciones? ¿Qué garantía hay de que realmente el que gane porque el ciudadano quiso votar en él? Ojo, hay que agregar que en las dos elecciones que ha ganado el PRM, son las dos elecciones que menos cantidad de personas ha votado en la historia de la República Dominicana. Aquí siempre votaba el 69, el 70%. Es decir, vamos a tratar este tema con seriedad. Yo creo que no se le está dando la importancia que ese tema tiene. Vamos a una breve pausa porque nos quedan otros temas de interés, pero este ha sido sumamente importante, el del narco y la política. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Obviamente, doctor, falta un tiempito para las elecciones del 2028. Sin embargo, hay que aprender de lo vivido y aplicar las correcciones del lugar para tener cada vez torneos más participativos, más democráticos y mejores organizados. Usted tocó un tema importante, cuál es el tema de la abstención. Es decir, usted decía que en las últimas dos elecciones que hemos tenido, las votaciones y la participación han sido más bajas. Y usted decía, bueno, ganó el PRM en esa coyuntura, pero también habían otros candidatos que tampoco encantaron y que motivaron a que la gente fuera a votar. Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Es un problema de los candidatos, de los partidos, de un desencanto? Hay muchas cosas, porque hay gente que sostiene que esa fue una abstención inducida. Hay personas que entienden que fue que se montó un teclado. Yo recuerdo la primera declaración del presidente de la República, respondiéndole a Leonel Fernández, cuando Leonel Fernández dijo que se había impuesto la dinerocracia. Él contestó con una sola palabra. Bueno, yo llevé a mi gente a votar, ellos no llevaron la de ellos. Y eso quiere decir muchas cosas. ¿Entiendes? O sea, hasta dónde desde el Estado, desde el gobierno, desde el partido de gobierno, no se diseñó una campaña para forzar una abstención de la oposición. Si tú vas a votar por tu candidato, pero si tú no vas, yo estoy seguro que no es un voto en contra. En su gestión usted promovió mucho que la gente fuera a votar. Claro, yo hacía campaña nada más para eso. Y yo iba a todas partes. En la mayoría de las elecciones, porque la gente habla ahora, pero yo hacía elecciones cada 2 años. Acuérdense que era cada 2 años que había que hacer elecciones. Y generalmente en las elecciones presidenciales votaba 68, 69 y 70%. ¿Y ahora qué porcentaje tenemos de votación? Votó 50 y algo. Sí, creo Así que fue que la abstención es muy alta. Exagerada, desproporcional. Pero mire, algunos se excusan diciendo que este es un fenómeno que no solamente está ocurriendo aquí, sino que en el mundo cada vez más la abstención aumenta. Sí, pero siempre en el mundo ha sido así y votaba gente. No es nuevo eso. Bueno, pero mira, y creo que ustedes me permitan, si es posible, tratar un tema. ¿Cómo no? Yo vi que en los medios de comunicación mucha gente le respondió al presidente Leonel Fernández por un tuit que él puso, cuestionando lo que dijo el presidente Fernández sobre el tema del metro, diciendo que él no debió decir eso, incluso que eso fue politizar el tema. Pero ¿y desde cuándo las decisiones que tienen que ver con el tema administrativo no son políticas? Vamos a decir qué fue lo que dijo el doctor Fernández para el gran público y qué es lo que se le critica. El doctor Fernández dijo que lo que falló, que la situación que se produjo con el metro es una muestra de que hubo un fallo en la gestión y la administración
de eso, porque en el metro tenía cierta independencia en la alimentación energética para que en caso como eso pudiera seguir funcionando. Inmediatamente salieron a desmentir. Así que, perdón, él decía que había una planta de 40 megavatios. Él decía que el metro tenía diseñado un sistema que le permitía tener 40 megavatios para situaciones como esa. Lo negaron. Pues yo vi ayer en un programa, lo escuché, en un programa matutino, al director de la OPRE. Y el director de la OPRE, yo le pido a la gente que busque la declaración del director de la OPRE. Él dijo varias cosas. La primera que él dijo fue que las baterías estaban dañadas. Ay, padre. Que toda la batería Es falta de mantenimiento. Eso se llama descuido. ¿Verdad? Dijo, en adición a eso, que eso lo agarró por sorpresa. Que ellos no esperaban eso. Falta de protocolo. Dijo Siga. que fue lento la respuesta de ellos. Y dijo además de eso que el combustible, ese combustible que estaba ahí tenía como 11 años y que no se había cambiado. Oiga, mi hermano, usted me está diciendo que usted administra eso, usted tiene 5 años administrando eso y en 5 años usted no se preocupó por investigar si ese combustible estaba bueno, si estaba malo, si tenía 11 años, si tenía 5, si tenía 2. Mira, cuando yo estaba en la Junta, allá el centro de cómputo se abastecía de la luz de la calle. Aparte de eso había una planta general de la Junta y aparte de eso había una planta exclusivamente para el centro de cómputo. Inversores. Aparte de eso había UPS. un set de inversores y UPS. De manera que, ¿por qué? Pues yo no podía darme el lujo que en una elección dije que el centro de cómputo se saliera saliera de control. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a administrar el metro y tú no vas a tomar el cuidado de eso? Pero algo más grave es que el lunes también hubo otro apagón en el metro. O sea, no fue en el blackout, es que ellos tuvieron un fenómeno el lunes y ese fenómeno del lunes debió llamarle la atención y decir, ven acá, aquí está pasando algo, vamos a corregirlo. En pocas palabras, lo que ha demostrado el gobierno de Luis Abinader y lamento decirlo, la persona que está administrando eso, que el problema que se produjo con relación a la falla en el metro fue una falta de gerencia, fue un descuido y que el presidente Leonel Fernández, contrario a que lo han criticado, tenía toda la razón. Yo vi gente incluso que desconocen incluso los aportes de Leonel Fernández. Yo hasta lo quise anotar, si ustedes me permiten. Aquí hay gente que dice, no, pero Leonel tuvo 20 años ahí, el PLD y Leonel, y no corrigieron eso. Nadie ha aportado más que Leonel Fernández, con excepción del gobierno de Danilo que construyó Punta Catalina, que hizo un aporte importante. Pero mira, si tú te vas a la gestión de Leonel Fernández, cuando Leonel llegó, habían aproximadamente, tuvo un aporte de la compañera Mancebo, que lo publicó, Esmeralda Mancebo, que es de la dirección del partido. Cuando Leonel Fernández llega, Leonel Fernández lo que había aquí era una producción, una generación de 1.500 megavatios en el 96. Él lo dejó casi en 4.000 megavatios cuando sale. Pero no solamente eso, no solamente aumentó la capacidad de generación, sino que lo que hoy tenemos, que tú te referías a eso, a la energía renovable, Leonel Fernández creó la base para la ampliación de la autogeneración de energía. Pero ¿cuánta presa construyó Leonel Fernández? Pinalito, Majagual, Palomino, es decir, y creó varios parques eológicos en el distrito, en el país. Tú no puedes a ese hombre decirle que él no aportó nada. Él aportó con la gran diferencia de que nunca tuvo la cantidad de recursos que ha tenido Abinader, porque es otro tema que hay que ver. Tú no puedes evaluar la gestión de Balaguer comparado con la de Luis, porque el presidente Abinader ha tenido el dinero que ningún gobierno ha tenido. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los aportes del gobierno del PRM en materia de energía? Vamos a compararlo incluso con los gobiernos de Leonel y después con los gobiernos de Danilo. Simplemente se quemaron. El problema del blackout no solamente fue de que por una falla de una persona, no, mi hermano, eso se debe a la violación consciente del gobierno del pacto eléctrico. Aquí se firmó un pacto eléctrico en el 2021 y ese pacto eléctrico establecía que el gobierno estaba obligado a modernizar el sistema de energía, que estaba obligado a disminuir los gastos corrientes, que eran elevadísimos, y que también tenía que disminuir las pérdidas. ¿Tú sabes cuál fue la pérdida? Cuando se firmó ese pacto eléctrico, las pérdidas eran de un 32%. ¿Tú sabes cuál fue la pérdida que hubo de energía aquí en el mes de agosto? 44.2%. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que usted no puede quejarse
Usted llamó a la oposición, consultó a la oposición, consultó a la sociedad civil y se le dio un plan. ¿Y qué usted hizo con ese plan? Lo engavetó. El gobierno, lo que sufrimos ayer los ciudadanos que se vieron atrapados en el metro, o algunos incluso que estaban en las góndolas, ¿cómo se llama eso? Que circula arriba. Sí. ¿Tú te imaginas que tú tengas una góndola de eso y que Se No, para no. en el aire, No, se queda en el aire. o en un ascensor. Oye, lo que sufrieron los ciudadanos es culpa del gobierno por no aplicar todas las fórmulas y recetas que la sociedad consensuó en el pacto eléctrico, que se dejen de cosas. O si el pacto eléctrico se hubiese cumplido, ¿tú crees que ese blackout se da? No se da. No se da. Eso que están diciendo, de que es un técnico, esa excusa barata. Yo insisto, busquen la declaración de si se van a dar cuenta que el problema que tiene la República Dominicana, no solamente en el tema eléctrico, el problema que nosotros tenemos es que tenemos una falta de gerencia de lo público, es que esta gente no se prepararon para gobernar, han recibido la administración de un Estado que le ha quedado grande y están más ocupados del marketing que de la solución de los problemas de los ciudadanos. Roberto, muchísimas gracias y no te nos ausentes, porque tú eres un excelente vocero. Ay, y gracias. además tú has dado una serie de primicias. Eso de que hay personas electas que ya previamente habían sido condenados, sometidos por narcotráfico, eso sí es grave. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, doctor. Muy bien. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.